Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Psicofilia. Estamos aquí de nuevo en otro episodio más, el episodio número... 9. No, así. Sí. Ok, ni yo conozco. ¿En qué número No vamos? sé, pero es que llevamos tantos, Ay, Ricardo. no, una cosa que uno se pierde. No, sí. Bueno. Vamos en el 9, según yo. Sí, vamos en el 9. Bueno, entonces, bienvenidos al episodio número 9. Estamos aquí con un tema nuevo y mismo set. Eso que ni qué, ¿verdad? Nos gustó, ya nos sentimos en casa. Entonces, pues, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante como que, pues yo podría decirte que entre polémico, muy interesante, tabú, no sé, como que me genera muchas palabras ahorita que lo pienso, ¿no? Y ese es los prejuicios que hay alrededor de las enfermedades mentales, ¿ok? Como que el objetivo de hoy es trabajar y platicar un poquito acerca de ese tema. Exactamente. Como ustedes saben, pues nosotros somos terapeutas, somos psicólogos principalmente, y es algo con lo que trabajamos muy seguido, ¿no? Casi todos los días estamos inmersos con gente que está padeciendo algunos síntomas de alguna enfermedad mental o que tiene como tal un diagnóstico de una enfermedad mental. Sí. Entonces, para nosotros es bien importante porque nos hemos dado cuenta, sobre todo yo en la consulta, que estas personas, aparte de estar sufriendo ya de por sí los síntomas propios de la enfermedad, están sufriendo pues el prejuicio de la enfermedad, ¿no? Tanto una autoestigmatización, que ellos mismos opinan de ellos cosas negativas, como el estigma de la sociedad, que de repente se les juzga mucho, ¿no? No se sienten pertenecientes o aptos para estar en determinados grupos sociales, o no comparten que están yendo a terapia por la vergüenza, ¿no? Etcétera. Entonces creemos que es bien importante que podamos platicarlo en este episodio para generar conciencia allá afuera, ¿no? Sí, creo que el principal objetivo que tenemos el día de hoy es eso. Precisamente utilizar esa palabra, crear conciencia, informar a las personas y como también crear un poquito de empatía, ¿no? Que entiendan de dónde viene más o menos aquí como la situación con los trastornos y realmente qué implica, ¿verdad? No nada más quedarnos con la idea y prejuicios, estos clichés que siempre de alguna manera nos han saturado. No sé, en la televisión, en las películas, etcétera, sino que realmente comprendamos un poco más y podamos generar esa conexión con las personas y que no nada más temamos hablar de ese tema porque creemos que es algo tan negativo que ni siquiera lo queremos mencionar en casa o en cualquier entorno social. Entonces, pues sí. Que es algo que ha existido desde siempre, ¿no? Las enfermedades mentales como otro montón de temas a los que le saca la vuelta a la sociedad, sobre todo la sociedad mexicana, que de repente somos tan conservadores y tradicionales. Las enfermedades mentales siempre han estado ahí. Siempre ha habido personas que estén padeciendo síntomas de depresión, que estén con trastornos de ansiedad, que tengan trastornos alimenticios, que es algo tan común, ¿no? Pero ¿qué hacemos desde que nos damos cuenta que existen? Tendemos a reprimirlos, ¿no? Es como, no se puede hablar de esto, está mal, se te va a pasar, y otra sarta de prejuicios que ahorita vamos a empezar a comentar, en donde evidentemente no se entiende el tema. Y claro que si no se entiende el tema, se va a tender a evadir, ¿no? Por la misma angustia que genera la incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando. Entonces nada más hago como que no pasa nada y con permiso y lo que sigue. Y el trastorno, si no se atiende, pues se va a seguir deteriorando, ¿no? O el síntoma, si no se atiende, porque a lo mejor no es un trastorno todavía, se va a ir deteriorando, degenerando al grado en que se pueda convertir realmente incapacitante para la persona. Claro. Todo por no en su debido momento adquirir la información adecuada, buscar el tratamiento adecuado, poder contener la situación e incluso curarla, ¿no? Sí, y acabas de decir una palabra muy importante que es esta parte de la información, de informarse. Y pues eso es a lo que venimos el día de hoy, ¿verdad? Un tema más serio. Según. Porque es importante, de repente tenemos de todo un poco. Y bueno, para eso yo creo que vamos a comenzar a definir muy bien qué es un trastorno. Entonces, trastorno mental. Yo traje aquí la definición oficial que viene en el DSM-5, que es como este manual de diagnósticos y estadísticas sobre estos trastornos mentales. Los psicólogos, la Biblia, le decimos siempre, los maestros siempre nos decían eso y nosotros repetimos lo mismo a los alumnos. Qué es la Biblia. Que ya estamos en esa etapa en la que le decimos Biblia al DSM. Sí. Y mira, de hecho, eso ya es mucho, depende de tú cómo hagas tu práctica. Yo tampoco, no la considero tampoco mi super Biblia. Estoy segura que tú tampoco, no. Es un decir en el sentido de que ahí viene toda la información acerca de lo que son los trastornos, cómo diagnosticar, qué signos, síntomas tienes que observar para poder llegar a un diagnóstico. Entonces está interesante y tiene mucha información.
no vamos, o sea, no se trata esto, una sesión acerca de hablar del DSM-5, pero es nada más para quien no está familiarizado. La Biblia de los psiquiatras, digo yo, sí, ¿no? Porque ellos sí son los que utilizan tal cual estos criterios diagnósticos, ¿no? Sí. La realidad es que los psicoterapeutas de repente ni siquiera tendemos a diagnosticar a las personas. Sí. Si hacemos un diagnóstico, creo que es importante mencionarlo, pero hacemos un diagnóstico más funcional, ¿no? De cómo impacta esta enfermedad mental o este síntoma a la persona, cómo lo limita, cuándo aparece, cuándo no aparece, como queremos saber cómo funciona alrededor del síntoma, pero realmente no nos interesa tanto saber cuál es la etiqueta que te voy a poner, ¿no? Cuál es el trastorno que tienes, porque eso no nos da nada. Nosotros vamos a trabajar más con cómo experimenta este trastorno el paciente, ¿no? Cuáles son las experiencias subjetivas o cómo funciona a nivel interno este trastorno, cómo lo percibe él, no tanto el diagnóstico o la etiqueta que pueda dar un libro, ¿no? Entonces ahí sí es un poco diferente. Pero de qué es la Biblia, ahí viene todo. En pocas palabras, ¿no? Bueno, entonces para quien no esté muy familiarizado con estos términos, voy a leer muy brevemente nada más como los puntos clave de la definición que nos da ahí en este manual Biblia. Dice, un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa. Me voy a ir por partes porque qué flojera leerles un párrafo y como que, ay, no, me los voy a perder, la verdad, seamos honestos. Entonces, aquí dice, es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser algo realmente, no realmente, sino clínicamente, como dice ahí, como de impacto para la persona. Yo así lo entiendo. Que no nada más sea como que, ay, o sea, una vez por ahí en algún lugar, bajo ciertas circunstancias sentí, ¿no? Alguno de estos síntomas. ¿Sí? Tiene la mayoría de los trastornos en este manual DSM, que vamos en el 5, porque se va revisando cada determinado tiempo y se va actualizando. Casi todos los trastornos tienen un criterio en el que te dicen que esta debe de tener alteraciones clínicamente significativas en alguna de las áreas más importantes del ser humano, ¿no? Que lo esté incapacitando, o sea, que lo esté haciendo disfuncional en su trabajo, en su vida de pareja, en sus círculos sociales, con los amigos, en la familia, en el área educativa, etcétera, ¿no? Tiene que haber una incapacidad para poder desenvolverse o desarrollarse adecuadamente en alguno de esos rubros de la vida para que entonces podamos empezar a considerar que puede tener un trastorno. Sí. ¿Y a qué nos referimos con una incapacidad? Es más que nada que realmente haya obstáculos para que tú puedas desarrollarte plenamente en esa área, ya sea el trabajo, repetimos, ¿no? O escuela, amigos, etcétera. Amigos, la pareja, entonces, lo que sea. O sea, también, ¿no? O sea, esta parte de la incapacidad se refiere también, por eso dice que sea significativo, ¿no? Como a que realmente no te sientas que estás fluyendo, ¿no? Por poner otra palabra más coloquial, de la mejor manera necesaria. Es que ya sientes que tu calidad de vida realmente sí está mermada, pues. Entonces, ahí es cuando ya pudiéramos decir que está cumpliendo uno de esos criterios. Aquí otra parte que dice es que tienes que tener, no solamente en esas áreas, ¿no? En lo social, familiar, sino también que sea una alteración en el estado ya sea cognitivo, regulación emocional o el comportamiento del individuo, ¿ok? Que refleje esa incapacidad. O sea, que aparte de esos rubros o contextos en donde tiene que haber esa alteración, también tiene que ser en tu persona, ya sea en la parte cognitiva, ya sea en la parte emocional, que no te puedas regular, o en tu comportamiento, ¿no? En tus acciones. Entonces, eso es importante, ¿no? Los psicólogos, la realidad es que evaluamos esas tres partes, ¿no? Yo creo que cualquier enfoque que estemos manejando, siempre que nos llega un paciente al consultorio, pues tendemos a evaluarlo en esas tres esferas. Así funciona un ser humano. Funciona a nivel cognitivo, que es toda la parte de los pensamientos. Si el pensamiento está siendo irracional, ilógico, es cuando podemos empezar a creer que puede haber una disfunción en lo cognitivo. Evaluamos la esfera emocional, que cuando notamos que hay un desbordamiento de emociones, que hay una falta de regulación, que hay una incongruencia entre la situación y la emoción que está fluyendo, pues es que puede haber una incapacidad en la parte emocional, ¿no? Sentimental. Y evaluamos la parte conductual, qué está haciendo el paciente. Una cosa es lo que está pensando, otra cosa es lo que está sintiendo y otra cosa es lo que está haciendo, normalmente como consecuencia de las dos anteriores, ¿no? Del pensamiento y la emoción. Entonces también tenemos que ver qué onda con sus conductas, si son conductas adaptadas, normales, o son conductas desadaptadas o anormales, que no son tan bien vistas en la sociedad. Sí, ya y con normales y normales es entre comillas. Por eso los pongo así. Sí, porque, digo, para quien no nos esté viendo, si hay alguien que nada más nos está escuchando. Estoy haciendo la muestra de comillas.
Sí, oye, porque digo, tenemos que de alguna manera poner en categorías esos comportamientos. Entonces, entre comillas, normal y anormal, de acuerdo a lo esperado socialmente. Exactamente. Que es un tema interesante también, la normalidad, ¿no? Un debate que podemos tener más adelante. ¿no? Pues que es lo normal. O sea, y muchas veces estamos ligando o asociando lo normal con lo saludable o con lo bueno, con lo adecuado, y no necesariamente. Muchas veces ya se ha normalizado demasiado cosas muy enfermas, ¿no? En la sociedad. Y ya, pues es lo normal, porque es lo que más se hace y es lo que más se da, pero no quiere decir que sea lo más saludable, ¿no? O lo más adecuado. Sí, y entonces, es otro debate. Otro tema profundo. Muy interesante que también podemos platicar después. Y bueno, entonces eso es tal cual como viene aquí en el... Digo, nosotros también aquí le metimos de nuestra cosecha, pero son los elementos principales que te marca este manual, que es el que nos rige a todos en el mundo de la psicología, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que un ser humano es más que un ambiente o más que una emoción aislada o más que un comportamiento. Tiene que haber una suma de muchas cosas para que tú realmente analices bien un caso o una situación que está pasando a una persona, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante que queríamos aclarar, que es que no cualquier cosa ni cualquier síntoma significa que tienes un trastorno, ¿ok? Tiene que haber muchos otros elementos. Exactamente, sí. Sí, creo que es bastante importante esa parte, ¿no? Que también, que es mucho de lo que queremos platicar acá y que sí es mi objetivo también muy claro en este episodio, que también el hecho de tener, incluso si llegas a cumplir con todos los criterios, porque va a haber gente que nos esté escuchando a lo mejor, que sí tenga como tal un diagnóstico de un trastorno mental, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Digo, sabemos que hay un montón de cuestiones a las que se tienen que enfrentar por vivir este trastorno, pero la realidad es que no te define un trastorno, ¿no? No define lo que eres como persona, y eso para mí es bien interesante. Cuando llegan los pacientes a mi consulta, yo de hecho hago un tipo de entrevista en el que no nada más me enfoco en el problema, ¿no? Es una entrevista que se llama entrevista orientada a soluciones o centrada en soluciones, en la cual a mí me interesa conocer el todo del paciente y yo se los comento, ¿no? Es bien importante tu motivo de consulta, o sea, para mí es súper interesante y es en lo que nos vamos a enfocar en tu tratamiento y es lo que vamos a solucionar, pero no es tu todo, no es lo que te define. A mí me gustaría, antes de entrar a eso, conocerte de forma integral. ¿Qué más haces? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Con quién vives? Etcétera, ¿no? Entonces, ojo, porque no nos define tener un trastorno mental, ¿no? Y es parte de lo que queremos dar a entender en este episodio. Es muy importante. Sí. Entonces... Yo creo que ya con esta buena introducción, digo, no fue solamente la introducción, llevamos un tercio aquí de lo que queremos platicarles, no se vayan. No se vayan, por favor, ni tan apenas va la introducción, ya paga eso. No, esta no fue nada más la introducción. Favor, A lo que voy es que ahorita ya vamos a empezar a platicar un poco acerca de esos prejuicios, precisamente, ¿no? Ya hablamos un poco acerca de que es un trastorno, que no es nada sencillo, igual puede que después en otro episodio profundicemos exclusivamente un análisis de cómo funcionan algunos trastornos en particular, pero ahorita lo que vamos a hablar es de eso precisamente que estás diciendo. Qué importante es saber que eso no te define. Y con eso podemos empezar con uno de los primeros puntos, ¿verdad? Que es uno de los prejuicios que nosotros hemos conversado y notamos que hay más, es esta idea de que todas las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, ya sea que son violentos o están desconectados de la realidad. Así, están locos. Ajá, sí, como que están así como que chiflados, no están aquí contigo, tal vez no puedas ni siquiera como relacionarte con ellos porque pues son, te digo, o violentos, agresivos, etcétera, o desconectados. Entonces, por ejemplo, ahí, eso es uno de los prejuicios, yo creo que de los más importantes, porque mucha gente es como ahí, como tiene esa idea de que, trastorno de enfermedad mental es igual a todas estas cosas que acabo de decir, pues cómo no le van a oír o cómo no van a tener como total evasión de estos temas y negación incluso de atenderse. Sí creen que significa eso, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no? Son palabras aparte muy fuertes. Sí. Como lo comentaba hace rato, que es algo que sí quiero repetir. Las personas que sufrimos, ¿no?, algunos síntomas de trastornos mentales o que tienen un diagnóstico de un trastorno mental, ya están sufriendo de por sí los síntomas de un trastorno mental. Entonces ahora imagínense aventarle toda esta carga negativa de una palabra tan impactante como "ay, está loco", ¿no? Sí. O está desconectado de la realidad, o no, es que puede ser muy violento. Aléjate, ¿no? aléjate de él. O hacer preguntas como, pues tengo diagnóstico, no sé, de depresión grave, ¿no?
como, ay, y es peligroso, o sea, como dan muerdes episodios y te tocan así, claro, no, porque la realidad es que es tanta la falta de información que de repente te encuentras con este montón de comentarios ignorantes, que no puedo llamarlos de otra forma, ¿no? Sí. Entonces es algo terrible para las personas. Y claro que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Habrá algunos trastornos como tal que sí tengan cierta sintomatología, ¿no? Ciertos signos que incluyan a lo mejor impulsividad, alta reactividad, agresividad, pero eso no quiere decir ni que sean violentos, ni que estén locos, ni que estén desconectados de la realidad, ni que tengan cero control sobre ellos mismos o sobre otras situaciones. O sea, no, habrá trastornos, les repito, que sí tienen cierta sintomatología, ¿no? Por ejemplo, un antisocial, que son estas personas que van en contra de todas las normas sociales, como podría ser un asesino serial, podría entrar ahí. Sí, que comúnmente se les conoce como psicópatas, ¿verdad? O sea, comúnmente. Sí, nosotros claro, ya, ¿no? nosotros no les denominamos de esa manera, pero se escucha, ¿no? Esa palabra para que lo ubique. Por ejemplo, ellos evidentemente están dentro de un grupo. Tienen rasgos agresivos, ¿no? Que tienen rasgos exactamente violentos. Que pueden ser autolasivos, o sea, que se agredan a ellos mismos o que puedan agredir a los demás, ¿no? Sí. Pero fíjate que incluso si tienes un diagnóstico de ese trastorno, no necesariamente eres violento. Que esa es también otra cosa. Incluso dentro de los que se podría considerar que hay síntomas o signos de violencia, puede que no los desarrolle como tú te lo esperas, que sea asesinando, ¿no? Como tú acabas de decir. Puede ser más autodestructivo o destructivo de otra manera. Pues no necesariamente tiene que ir y como que golpear, asesinar a alguien, ¿no? Claro. O sea, es como que incluso dentro de los que se consideran graves, ¿verdad? Porque eso es algo bien importante. Para poder quitar ese prejuicio es entender que para todo hay niveles y hay categorías y hay unos trastornos que son más graves que otros, ¿ok? Y la mayoría, la verdad es que no considero, no sé tú, o sea, ahorita así como que haciendo un resumen breve en mi mente, la mayoría no son violentos, la verdad. No. Sí hay algunos, pero pues no es así como lo piensas. Es que tenemos que ubicar también que hablar de enfermedad mental es como hablar de enfermedad física. Dices, estoy enfermo físicamente. Pues sí, puedes tener una gripe, ¿no? Que se te va a quitar con el paso del tiempo, que se te va a quitar con algún parasintomático, etcétera, ¿no? O puedes tener cáncer, ¿no? Puedes tener VIH o puedes tener diabetes o hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas que pueden llegar a agredir más pues tu cuerpo, ¿no? Sí. Entonces lo mismo pasa en las enfermedades mentales, exactamente lo mismo. Hay muchísimas enfermedades mentales. Muchas. O sea, en este libro que les decimos que le llamamos la Biblia porque de verdad está muy, muy, muy grande. Grandísimo. ¿No? Es un manual en donde entran todas las estadísticas de los trastornos mentales. Pues hay muchísimos, digo, yo no sé cuántos hay, pero hay como 20 categorías, hay como 20 rubros y de esos rubros se desprenden como entre 5 y 10 trastornos, ¿no? Por ejemplo, pues sí, los psicóticos, que podría ser un espectro de la esquizofrenia y psicóticos, pues entra el delirante, la esquizofrenia, el que esquizofreniforme, psicótico breve, o sea, hay un montón, ¿no? Entonces, depende del tipo de trastorno que tengas, va a ser la sintomatología que puedas desarrollar o no. Ajá, es una posibilidad, ¿no? Son rasgos asociados a la enfermedad, pero no siempre se van a desencadenar, sobre todo si tienes un buen tratamiento, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Sí. Entonces depende mucho. Por ejemplo, si tienes un diagnóstico de depresivo, pues nada que ver con la violencia. Puede haber cierta autodestrucción, pero no en una forma activa, ¿no? Sino todo lo contrario, pasivamente, por no salir de la cama, por no tener contacto social, pues sí, te estás autodestruyendo, pero no eres violento como tal, ni te desconectas de la realidad como tal. Como tal, ¿verdad? Te repetimos. Como cuando decimos como tal, es mucho como, sobre todo yo aquí quiero hacer esa aclaración, como ustedes lo ven en las películas, sobre todo. De que de repente ya te fugaste y ya no reconoces y no estás acá y es como... No es en ese grado. Repetimos, puede que sí en algunos casos, pero la verdad vamos hablando de lo que vemos en la mayoría de los casos. De hecho, es solo un rubro, ¿no? El que tiene síntomas de desconexión de la realidad, ¿no? Es solo el rubro de los pacientes psicóticos, que es el primer rubro que viene en este manual. Sí. Les digo, hay como otros 15 rubros que no tienen nada que ver con pérdida del contacto con la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, hay trastornos que son los más graves, se podría considerar, porque pues te separas de ti, te disocias, pero es la minoría, ¿no? Así es. Y bueno, y con eso voy a ligarlo con otro prejuicio que hay, ¿verdad? Que es con esta idea errónea que tenemos de que
o sea, como el hecho de que tú tengas un trastorno significa que tú eres como más débil mental, ¿no? Como que no puedes con tus problemas, que esta sesión, sobre todo este episodio, les va a sonar muy parecido a lo mejor a cuando hablamos de aquellos mitos, ¿no? De asistir a psicoterapia. Pero aquí también, aquí es como algo bien, bien importante, que eso es algo que yo creo que la gente se dice mucho, como que, y si tienes un trastorno, pues es porque eres débil y hay una personalidad como muy débil en ti que permitió que esto te sucediera, ¿verdad? Y pues, ¿cómo crees que se les tratan a esas personas, verdad? Claro. Muy, muy mal, cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso. Exacto, sí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Como hablamos de las enfermedades físicas, pues es igual, no porque seas más débil o seas más fuerte. Hay gente que tiene súper buenos hábitos alimenticios, que hace ejercicio, que no hay tanta incluso predisposición genética aparente, ¿no? En su familia, y de repente se le desencadena algo, sí. ¿no? Y de hecho eso que acabas de decir era lo que iba a comentar, que hay como por lo menos dos factores que yo identifico que sí influyen, ¿ok? Vamos a hablar de los más importantes, que es la parte genética, porque sí influye eso, y la parte del ambiente, ¿ok? Antes que siquiera ver si esta persona fue débil o no, o ay, mira, está como que medio tontito, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aquí hay una predisposición genética en muchas ocasiones, ¿verdad? Y si no es esa parte, es la parte del ambiente, cosas que viviste, los famosos traumas que de pronto escuchamos esa palabra, situaciones con las que te has topado en tu vida que tal vez desencadenaron ciertos síntomas en ti. Y a veces no es nada más un suceso en particular, sino es toda una vida de diferentes elementos en tu ambiente que ocasionan que a lo mejor ya tengas un trastorno. Y a veces, Ricardo, son los dos. Exacto, normalmente, ¿no? Yo creo que tiene genética mucho que ver. Y ambiente. Este es un gran debate dentro de la psicología, ¿no? Que es más fuerte. La parte genética, por ejemplo, para la formación de la personalidad. Que es más fuerte, la parte de la herencia, ¿no? O la parte del medio ambiente, ¿no? Y es un debate que no tiene fin y que nunca va a tener. Que no tiene una resolución. Claro, yo creo que es 50 y 50. E incluso yo, como terapeuta, le aviento el 51% al medio ambiente, ¿no? Siempre como que le apuesto un poco más a que el medio ambiente... Yo creo que por algo elegimos ser psicoterapeutas precisamente por eso. A lo mejor los psiquiatras le van a aventar un poquito más a la genética. Claro, está, nosotros ¿verdad? Creemos que el medio ambiente puede contener, ¿no? De alguna forma. Y que tiene mucho como de dónde rascarle. O sea, que tú ubiques a lo mejor en tu historia de vida qué fue lo que por ahí sucedió o no, que está definiendo quién eres al día de hoy, perdón. Entonces es como bien importante darnos cuenta y saber que no tiene nada que ver con debilidad. El hecho de que a ti te estén apareciendo síntomas de alguna enfermedad mental, sea ansiedad, sea depresión, sea impulsividad, lo que se te ocurra, no tiene que ver con que seas una persona débil, no tiene nada que ver con eso. Es una suma de un montón de factores, pero de verdad son un montón. No tienen idea de cuántos factores. Oiga, pero en verdad. De verdad, o sea, cuando estamos haciendo entrevista, nos enfocamos demasiado en analizar todo esto, ¿no? Porque son muchísimas cosas. Hay factores que te van a predisponer de cierta forma a poder tener una enfermedad mental, ¿no? ¿Cuáles son los factores que te predisponen? Pues a lo mejor el número de hijo que eres, la condición socioeconómica, a lo mejor sí factores genéticos. El estilo de crianza, que es algo a lo que yo le voy muchísimo, evidentemente por mi área, la parte infantil. Exacto. Son un montón de cosas, un montón de factores que te pueden predisponer. No quiere decir que se te vaya a desencadenar, que se te vaya a desarrollar una enfermedad mental, pero sí que te predisponen para que pudiera aparecer en algún momento. Y después vienen los factores desencadenantes, ¿no? Hay otro montón de factores que pueden desencadenar una enfermedad mental. Un trauma, o sea, que es una situación muy grave, muy impactante para tu conciencia, ¿no? El utilizar algún tipo de medicamento inadecuado, drogas, por ejemplo. Un montón de cosas que pueden llegar a pasar para que se te desencadene. Ya estás estresado, ve nada más. Sí, es que son muchísimas cosas, ¿no? Es que ya. Entonces tenemos que tener en cuenta que realmente no es nada más que te apareció porque, ay, eres débil y pobrecito y entonces ya estás enfermo mentalmente. Claro, no tiene nada que ver. Es una construcción muy compleja. Es compleja. Que se tiene que analizar a profundidad, ¿no? Y bueno, con eso vamos a otro prejuicio que se me hace muy importante también, que es que comentábamos y yo creo que ese es uno de los más fuertes, ¿ok? Que la gente que ya tiene un trastorno mental o que ya se identificó como tal, que pues ya valió, ya no recibió, ni tiene caso que reciba ayuda porque ya se quedó así, ya es parte de él, entonces pues ya, ¿no? O sea, ahí se quedó la situación. Y pues nadie lo puede ayudar. No tiene cura, ¿no? Realmente. Sí, o sea, que no tienen cura. Y claro que no.
Los trastornos mentales son completamente tratables, manejables e incluso curables, con un debido tratamiento, sobre todo psicoterapéutico, y en caso de que haya necesidad de utilizar psicofármacos, pues con un debido tratamiento psiquiátrico se puede contener bastante bien la enfermedad mental, esté en el nivel que esté, ¿no? Desde que sean solo síntomas, con tratamiento psicoterapéutico pueden desaparecer, y si son síntomas demasiado graves que atenten contra su vida o la vida de alguien más, con tratamiento psiquiátrico para contener el síntoma y hacer un análisis psicológico, podemos regular pues tener mucho completamente. avance. Y es eso, ¿no? Como que a veces no sabemos, precisamente porque no tenemos la información, de realmente lo mucho que pueden llegar a avanzar. Pueden llegar a tener una calidad de vida que en realidad jamás se pudieron haber imaginado. Además de que, como comenta, hay algunos que casi se recuperan por completo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí es muy importante que hablemos de eso, porque creo que ese punto es uno de los más importantes, porque la gente lo que dice es, ay, no, pues pobrecito, acá como que te agarro la cabeza, ahí ya, no, pues si no le abren, no lo toquen, no tiene remedio. Y creo que esos son uno de los prejuicios más fuertes para mí, porque es lo que nos impide realmente atender el problema, hablar de eso con la persona que lo está padeciendo, que hablarlo en general con la sociedad, ¿verdad? Como que hay mucha gente que no tiene caso, está loco, y avientan esas frases, no, esto está en depresión, déjalo, ahí que se hunda, o sea, o ya no tiene remedio. Claro que no. Entonces creo que eso es algo bien importante, y sobre todo uno de los mensajes que queremos como dejar aquí, que entiendan con qué peso es con el que viven estas personas, que a duras penas ellos pueden, contra estos propios prejuicios, aunque lo están padeciendo y saben y tienen ayuda psicológica, pues traen todas estas ideas erróneas cargadas desde hace mucho tiempo. Ahora súmenle que otras personas opinan exactamente lo mismo y pues los ven de manera pues bastante equivocada y discriminan muchísimo, ¿no crees? Exactamente. Entonces es bien importante que ustedes sepan, que están escuchando esto, que es un tema del que se tiene que hablar más. O sea, tenemos que hablar más de salud mental. Y a mí me da muchísimo gusto que cada vez encuentras más información en, por ejemplo, en películas. No siempre es la mejor información, es la realidad, pero mínimo se está hablando más. En series, ¿no? Ha habido, por ejemplo, esta serie de las 13 razones para morir, ¿no? Que tenía que ver con depresión. ¿Sabes qué? Luego podemos hablar de esa porque es buena. A mí no me gusta. Okay. Aquí hay un debate. Ajá. A mí no me gusta esa. Fíjate, precisamente por cierta falta de información. Bueno, hay prejuicios, claro, ¿no? Está cargada de prejuicios. Pero también tengo que admitir que sí tiene información interesante. Que entiendo por qué sí te pudiera. Pero de hecho esa serie estaba bien polémica. Hay gente que la odia o la ama. No sé por qué. Y yo soy de las que la odia. Yo la verdad es que casi no veo series, y esa la vi hace bastante tiempo y se me hizo interesante, ¿no? Sobre todo en el sentido en el que están hablando de un tema que casi nadie habla, ¿no? Y le están dando más oportunidad de analizar muchas de las causas que, claro, ¿no? Ya cuando te pones a ver a profundidad, pues sí, no nada más esto es lo que hizo que ella hiciera esto, pero influyen. Estamos hablando de lo precipitante y lo desencadenante. Entonces, a mí me da gusto ver en el cine o ver en las series que cada vez esté hablando más de distintos trastornos, de distintos síntomas que tienen más que ver con lo psicológico, y que incluso se incluya la figura del terapeuta, ¿no? En estas series y del buen manejo que tiene que tener un terapeuta, porque es otro montón de prejuicios. Entonces, qué padre que nosotros podamos seguir hablando de esto en este espacio, en casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, para dar libertad a que si alguien está sintiendo esto, se pueda sentir en confianza, sienta la empatía y no el juicio de que supiste que tal lo diagnosticaron con no sé qué, y nada más como, a mí me está pasando y mejor ni lo digo porque entonces no me vas a aceptar. Y la realidad es que las personas con trastornos mentales pues están igual de necesitados de aceptación que nosotros mismos, ¿no? Somos seres humanos todos, que eso es lo que creo que a lo que queremos llegar, como que entiendan que son las mismas situaciones, emociones, pensamientos, como que simplemente estamos pasando por diferentes situaciones como seres humanos, porque nuestras vidas son diferentes. Entonces, entender y hacer conciencia sobre esto nos ayuda mucho a empatizar, ¿okay? Y comprender e informarnos más, ¿verdad? Y es algo completamente tratable, ¿no? Pero pues tenemos que abrirnos a esa posibilidad para poder recibir el tratamiento. Si seguimos negando las enfermedades mentales, no evadiéndolas, pues vamos a seguir enfermándonos poco a poco hasta que llegue a un punto más grave. Entonces hay que acudir a la ayuda adecuada en el momento adecuado, y tu calidad de vida puede cambiar por completo. Claro, y yo nada más quiero hacer como bonus, idea extra, que dije que no se me vaya a pasar. Por favor, también
vamos platicando un poco más acerca de que también existe este tema de salud mental con los niños. ¿Okay? Los niños no están exentos de padecer ninguno de estos trastornos de los que acabamos de platicar. No porque sean niños quiere decir que nunca van a tener ningún tipo de problema ya hasta la adultez. Claro que no, a veces se desarrolla desde la infancia y muchas veces puede ser total y completamente tratable y prevenir un sinfín de como factores que pueden hacer que se agrave el problema. Entonces imagínate que incluso a lo mejor desde niños tengamos esta idea abierta acerca de asistir a psicoterapia o de atenderte en tu salud mental, pues qué padre sería, ¿no? Como que es una cuestión de prevención enorme. Claro. Entonces eso estaría bien padre. Que es algo que a mí se me haría, complementando un poco, se me haría súper padre que pudieran incluir en las escuelas todo este tipo de clases, ¿no? Clases en donde te enseñen cosas reales, ¿no? Cosas prácticas. Por ejemplo, salud mental, ¿no? Hábitos de higiene mental, por ejemplo. Meditación, ¿no? Cuestiones que te ayuden a prevenir una enfermedad mental. Que aunque ya tengas una predisposición, la puedas combatir por completo y no se te desencadene. Claro. O que si se te desencadena, sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer, con quién tienes que acudir, de quién te tienes que acompañar en este proceso y que puedas superarla, ¿no? Transitarla sin tanto sufrimiento. Entonces, pues qué padre, pero no existe la información, no está al alcance de todos y eso lo tenemos que cambiar poco a poco. Sí. ¿No? Es nuestro trabajo. Claro, y es sobre todo mucho la intención de por qué hacemos este proyecto, ¿verdad? Exacto. Y pues bueno, Ricardo, yo creo que con esto podemos cerrar, podemos más o menos dar estas conclusiones y les repetimos, lo que queremos es crear un poquito más de conciencia e informarlos, así que si tienen sus dudas, recuerden que pueden dejarlo aquí en los comentarios o mandarnos algún mensajito por ahí. Igual también darnos algunas ideas de algún tema que se les haya generado como que ahí la dudilla a partir de lo que acabamos de platicar, pues bienvenidos sean, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues. Entonces nos vemos el próximo episodio. Por favor, no se les olvide que si les gustó el episodio, lo puedan compartir con sus familiares, con compañeros, que le den like, nos regalen un like, nos pongan sus comentarios que son súper importantes para nosotros y se suscriban. Es bien importante que se suscriban. Ahorita que vamos comenzando con el proyecto nos ayuda muchísimo tener suscriptores para poder seguir creciendo. Así es. Muchísimas gracias por vernos y estar hasta este punto, así que nos vemos a la siguiente. Bye bye.